Durante las últimas horas del viernes, un fuerte despliegue policial irrumpió en una vivienda situada a menos de 2 millas del hogar de Nancy Guthrie en Tucson, Arizona. 3 personas permanecen bajo custodia, siendo interrogadas de forma exhaustiva sobre la misteriosa desaparición de la madre de Savannah Guthrie. Lo primero que se percibe es un silencio sepulcral. Son las 5:47 de la madrugada del 13 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona. El exclusivo sector de Catalina Foothills yace envuelto en esa penumbra árida del desierto, una oscuridad que se siente mucho más densa que cualquier noche ordinaria. Es una atmósfera pesada, de esas que parecen ejercer una presión física sobre los techos, las palmeras y las entradas de vehículos completamente desiertas. A través del aire gélido aún se distinguen las estrellas. En alguna parte, a un par de cuadras, un perro despierta alarmado y comienza a ladrar. Es un aullido bajo, cargado de incertidumbre, como suelen reaccionar los animales ante un peligro inminente antes de que los humanos puedan siquiera identificarlo. De pronto el silencio se quiebra, no por un solo ruido, sino por una violenta cascada sonora de motores neumáticos, estática de radio y botas golpeando el pavimento. 15 vehículos federales, sin distintivos, giran en la esquina en formación cerrada, deteniéndose en una línea militar ejecutada con absoluta precisión. Las puertas se abren al unísono y agentes del equipo táctico con equipo de asalto completo se despliegan sobre el césped incluso antes de apagar los motores. El escuadrón canino avanza en tercera posición, seguido por el equipo pesado. Todo ocurre bajo el gris pálido del amanecer en este suburbio de Tucson. Sin que nadie en esa zona esperara semejante despertar, los agentes federales descargan un ariete contra la entrada posterior de la residencia. Justo en el acceso donde Annie Guthrie y Tommaso Cioni descansaban, todo se fractura. 3 individuos serán retirados de esa casa por la fuerza. 3 personas saldrán esposadas antes de que el sol termine de salir, mientras una fosa séptica en el jardín trasero es arrancada literalmente de las entrañas de la tierra. Esa fosa séptica será removida del suelo para ser desmantelada y examinada bajo la luz cegadora de las lámparas de los peritos forenses. La habitación principal donde dormía Tommaso Cioni será despojada de cada secreto, analizada centímetro a centímetro por segunda vez en apenas 5 días. Las bolsas de evidencia se llenan y son trasladadas a camionetas oscuras. Todo el operativo cuenta con el respaldo legal de la firma de un juez federal. Para cuando los noticieros matutinos difundan la primicia a cada televisor en el país, estará transmitiendo tomas aéreas de ese patio trasero removido. Se observará la tierra removida, la pesada tapa de concreto a un lado y a los expertos forenses en trajes blancos inclinados sobre el foso abierto. Los técnicos forenses trabajan con una concentración sombría, buscando respuesta a una única y explosiva interrogante que mantiene al país en vilo. ¿Qué fue lo que hallaron enterrado en la propiedad de Annie y Tommaso? Esa duda terminó por devorar la atención de toda la nación. El caso consumió las redes sociales, los foros de crímenes reales y la televisión en horario estelar. Si este análisis te mantiene en vilo, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún caso. La razón es que la implicación de ese hallazgo era devastadora. Si el cuerpo o la sangre de Nancy Guthrie estaban en esa fosa, el misterio habría terminado. Entonces, todo lo que las redes ya habían sentenciado, se confirmaría la culpabilidad del yerno, la conspiración familiar y el móvil económico de la herencia. El yerno, el complot de sangre, la ambición por la herencia, y esa casa de $650,000 adquirida apenas unos meses atrás. Todo parecía validarse mediante la excavación federal y la orden judicial en medio de la gélida penumbra de este vecindario en Tucson. No obstante, la realidad de lo que ocurrió detrás de esos muros, la verdad documentada y verificada por el gobierno,
es algo totalmente distinto. Se trata de algo mucho más complejo e inquietante, algo que hace que las teorías sobre la fosa séptica parezcan incluso reconfortantes en comparación. Porque al menos aquellas teorías ofrecían un villano reconocible y un motivo que la lógica humana podía llegar a comprender. La verdadera naturaleza de este caso se adentra en terrenos mucho más oscuros, el de la obsesión enfermiza, la vigilancia y la violencia calculada. Es el territorio de un desconocido que pasó semanas estudiando el ritmo vital de una mujer de 84 años con la paciencia de un depredador. Luego, ejecutó una operación de 41 minutos con una precisión tan clínica que dejó a los investigadores forenses profundamente perturbados. No por lo que dejó atrás, sino por la ausencia total de rastros. Para entender el horror de ese 13 de febrero, debemos mirar hacia otro lugar. Es necesario comprender lo sucedido en una casa diferente 13 días antes. Debemos retroceder en el tiempo hasta el 31 de enero. Hay que regresar al 31 de enero de 2026 y analizar detenidamente la cronología establecida por los peritos. En esas primeras y aterradoras horas, el intervalo de 41 minutos representa la pieza más clara y a la vez la más perturbadora de este rompecabezas. Se sabe que Nancy Guthrie estaba perfectamente bien a las 9:50 de la noche. Esto no es una suposición ni un cálculo aproximado. Es un hecho irrefutable registrado con marcas de tiempo y verificado por cámaras. Su yerno Tommaso Cioni acababa de dejarla en su domicilio. Él entró en el camino de entrada de Catalina Foothills. A las 9:48 la acompañó hasta la cochera y esperó a que el portón bajara. Observó cómo la puerta se cerraba exactamente a las 9:50 antes de marcharse. La cámara de seguridad de la entrada registró cada movimiento. El lente captó cada segundo con la indiferencia propia de un hardware digital, que lograba absolutamente todo, pero no comprende absolutamente nada. En el encuadre aparece Nancy con sus 84 años caminando con paso firme perfectamente reconocible y llena de vida. La cochera se cierra. El auto de Tommaso se aleja de la acera para perderse en la noche, y después solo queda esa quietud absoluta. Lo único que envuelve la escena es esa quietud absoluta que lo consume todo. Lo que sigue es un silencio profundo, una inmovilidad que precede a la tragedia. El silencio habitual de una zona residencial acechaba los muros de una casa donde una anciana acababa de retirarse a descansar. Su teléfono inteligente permanecía conectado a la corriente descansando sobre la encimera central de la cocina. Sus medicamentos yacían alineados con esa precisión metódica y casi ritual que solo otorgan los años de costumbre. Revelaban la disciplina de quien ha gestionado su salud por décadas y sabe exactamente dónde debe estar cada dosis al amanecer. El vehículo marca Lexus reposaba en el garaje con el motor helado. Su bolso permanecía colgado de una silla en el comedor. Sus gafas de lectura se hallaban sobre una novela que llevaba explorando a paso lento desde hacía una semana completa. Si analizamos estos elementos por separado, carecen de cualquier matiz dramático o inquietante. Representan simplemente el tejido cotidiano de una jubilada que habita en soledad un espacio que conoce hasta en el más mínimo rincón. No obstante, ante el horror que se avecinaba, cada objeto inerte se transforma en un testimonio forense mudo, pero contundente. Aquel teléfono nunca salió de la casa, tampoco lo hicieron sus medicamentos vitales. El auto jamás encendió. El bolso permaneció inmóvil. Sus gafas se quedaron allí en una espera eterna. Absolutamente nada de lo que Nancy Guthrie habría empacado por voluntad propia se movió de su sitio original. No faltaba un solo indicio que sugiriera una salida planeada o bajo sus propios términos. Todo aguardaba donde ella lo había depositado. Excepto Nancy.
Durante las 4 horas posteriores al cierre de la cochera, la bitácora digital de la residencia no registró ninguna anomalía. El sistema de vigilancia vecinal no detectó vehículos extraños, ni las cámaras perimetrales reportaron el paso de un solo peatón. Su dispositivo móvil no emitió mensaje alguno, no realizó llamadas salientes y no produjo señal alguna, fuera del perímetro de su propiedad. Fueron 4 horas de un silencio sepulcral e ininterrumpido. La quietud absoluta de una mujer entregada al descanso en un hogar que hasta ese instante desconocía la amenaza de la violencia. Entonces el reloj marcó la 1:47 de la madrugada. La cámara de seguridad del timbre de Nancy dejó de transmitir de forma súbita. No se debió a una caída de tensión ni a un fallo informático común de esos que los usuarios suelen perdonar. El dispositivo fue arrancado violentamente de su soporte físico. Esta distinción es fundamental, pues un error de sistema deja una firma digital inconfundible en los servidores de respaldo. Se vería una señal debilitándose intentos de reconexión o un fallo en el protocolo de enlace. Lo que quedó registrado en el servidor central a la 1:47 de la madrugada fue una interrupción absoluta. En un segundo, el equipo estaba transmitiendo con normalidad, y al siguiente simplemente dejó de existir para el sistema. No hubo una transición gradual ni una pérdida progresiva de los datos. Desapareció. El fotograma final que los expertos forenses lograron rescatar de los servidores, aquellos últimos fragmentos de visión captada, justo antes de que la transmisión se apagara para siempre, revelaba una silueta asomándose en el límite del campo visual. Vestía ropajes sombríos, un pasamontañas que ocultaba cada rasgo facial y guantes de lona gruesa protegiendo sus manos. La postura de sus hombros no denotaba el menor atisbo de nerviosismo o duda, sino más bien una determinación gélida y un avance calculado hacia su objetivo. Movía la cabeza rítmicamente escaneando el entorno con la cautela propia de un profesional que sabe evitar el contacto visual directo. Aquel intruso no fue tomado por sorpresa al encontrarse con la cámara del timbre. Sabía perfectamente de su existencia y avanzó hacia ella con la única intención de eliminarla de la ecuación. Esa anulación preventiva del sistema de vigilancia es el rasgo psicológico que le revela a los detectives veteranos la verdadera naturaleza de la amenaza a la que se están enfrentando. Un principiante no neutraliza la seguridad antes de irrumpir. Un aficionado, al notar el parpadeo rojo de una grabación, suele paralizarse e intentar cubrir el lente de forma rudimentaria, o simplemente decide huir del lugar. En el perfil psicológico de quien ejerce violencia por impulso, no existe la meticulosidad para desmantelar infraestructuras antes del crimen. La impulsividad se nutre de la reacción, el pánico y la improvisación. El desorden de un acto no planificado siempre deja un rastro de evidencias incriminatorias. Pero la presencia frente a la puerta de Nancy Guthrie a la 1:47 de la madrugada era otra cosa por completo. Aquel intruso no mostraba rastro de pánico, ni parecía estar improvisando sus movimientos en lo más mínimo. En una inspección previa a la propiedad, se había encargado de calcular con precisión milimétrica la altura de montaje de la cámara. Trazó una ruta de aproximación sumamente específica, diseñada para evadir por completo el campo visual de los dispositivos vecinos. Eligió con frialdad el momento preciso para su incursión, la hora con menos tránsito de personas y la oscuridad más densa de la noche. Se presentó oculto tras una máscara y guantes que claramente no habían sido tomados de forma apresurada de algún cajón. Aquellos objetos formaban parte de un equipo táctico meticulosamente preparado con mucha antelación. Cada fotograma registrado por esa lente en sus últimos instantes de funcionamiento delata una planificación escalofriante y detallada. Es el testimonio de un ensayo previo, la marca de alguien que había estado acechando la residencia de Nancy Guthrie desde las sombras.
Permaneció observando el exterior el tiempo suficiente como para conocer a fondo el terreno exacto en el que se adentraba. 25 minutos después de que la cámara se apagara, el sistema registró datos residuales provenientes de los sensores de movimiento. La información surgió de una suscripción de seguridad ya cancelada, la cual, pese a la baja, captó un evento de activación. El servicio llevaba meses inactivo. Nancy simplemente había dejado de cubrir las cuotas mensuales del sistema de vigilancia. Aunque ella permitió que el contrato expirara, el equipo electrónico empotrado en las paredes seguía funcionando a nivel físico. Los sensores continuaban detectando presencia y enviando fragmentos de información aislados hacia los servidores de la empresa. Al no haber un monitoreo activo de esos servidores recuperar esos registros ocultos, exigió una orden judicial formal de las autoridades. La policía tuvo que intervenir los archivos internos de la compañía de seguridad, revelando que efectivamente hubo desplazamientos internos. Sin embargo, esos retazos de datos técnicos no permitían distinguir si el movimiento ocurría dentro o fuera de la estructura. Lo único certero es que algo o alguien rondaba la propiedad de Nancy Guthrie a las 2:12 de la madrugada. Habían pasado 25 minutos desde el apagón de la cámara. Entonces, el reloj marcó las 2:28. Nancy Guthrie dependía de un marcapasos Medtronic Avera de doble cámara, un equipo médico de clase 3, sumamente sofisticado. Se lo habían implantado 2 años atrás con el único fin de controlar una delicada arritmia cardíaca que afectaba a su salud. Aquel aparato no se limitaba a regular su pulso de forma mecánica. Se encargaba de informar sobre cada latido al exterior. Cada 60 segundos, el dispositivo emitía un paquete de telemetría directo a una aplicación de monitoreo clínico remoto. Transmitía ondas de electrocardiograma, métricas precisas de variabilidad cardíaca y el estado de carga de su batería interna. El consultorio de su cardiólogo tenía la facultad de revisar el historial del corazón de Nancy en cualquier instante que desearan. Ese marcapasos era un testigo silencioso y constante de su realidad biológica con una precisión clínica absoluta y gélida. Se trataba de un registro inmutable, segundo a segundo, que dictaminaba sin emociones si aquel corazón seguía latiendo. Exactamente a las 2:28 de la madrugada y 3 segundos, ese registro vital se interrumpió para siempre. La señal no sufrió interferencias ni se volvió intermitente. No fue un fallo técnico de comunicación habitual en estos casos. No se trató de la típica pérdida de conexión que suele ocurrir cuando un paciente sale del área de cobertura de red. El corte fue definitivo. 3 especialistas en cardiología fueron consultados de forma independiente por periodistas de investigación. Ninguno de ellos tenía vínculos con el caso ni poseía acceso previo al historial clínico personal de la señora Guthrie. Como expertos clínicos, se les pidió descifrar el significado de un cese absoluto en la telemetría de un marcapasos de este tipo. Los 3 expertos en conversaciones por separado coincidieron de manera unánime en la misma y lúgubre respuesta. La señal de monitoreo remoto se extingue cuando la actividad cardíaca que genera esos impulsos simplemente deja de existir. En el estado post-mortem no existen reconexiones accidentales ni variaciones en la señal, solo queda un vacío absoluto. Si la aplicación se queda a oscuras, es porque la realidad biológica que estaba reportando ha llegado a su punto final. El corazón de Nancy Guthrie dejó de latir a las 2:28 de la madrugada dentro de su hogar en Catalina Foothills. 41 minutos exactos es el lapso que separa el momento en que la cámara se cegó del instante en que el marcapasos enmudeció. Una figura enmascarada recorrió la casa con una eficiencia gélida para terminar con la vida de una mujer de 84 años. Lo ejecutó todo sin generar el menor desorden físico y sin dejar un solo rastro genético detectable dentro de la vivienda.
Los restos de sangre en el pórtico, identificados como de Nancy por laboratorios forenses, sugieren el traslado sigiloso de un cuerpo. El interior no mostraba muebles volcados, ni indicios de que la anciana hubiera tenido la oportunidad de defenderse del ataque. Annie Guthrie llegó al lugar y halló el teléfono y las medicinas de su madre, aguardando por alguien que nunca regresaría. Llamó al 911 con el terror creciente de quien ya ha comprendido la verdad, aunque su voz aún se niegue a decirla. Apenas 20 minutos después, los agentes del sheriff del condado de Pima arribaron a la escena. En menos de una hora, documentaron las manchas de sangre en el pórtico y tomaron muestras para análisis urgente. Antes de cumplirse las 3 horas, las primeras conclusiones forenses ya estaban en manos del investigador principal. A las 6 horas de iniciado, el caso la oficina del FBI en Tucson ya estaba al tanto, y sus agentes se desplazaban hacia el lugar de los hechos. Desde el primer segundo, quedó claro que nadie trataría este suceso como un incidente rutinario. No obstante, durante las jornadas posteriores, la postura oficial de las autoridades se sumergió en un silencio gélido que, analizado hoy, se percibe como uno de los errores más críticos de la investigación. Para el 3 de febrero, apenas 2 días tras el rastro perdido de Nancy, los peritos lograron rescatar el último fotograma captado por la cámara del timbre. Contaban con pruebas de sangre que ratificaban que los rastros en la entrada eran de ella. Poseían los datos del marcapasos que fijaban una ventana temporal de 41 minutos. Tenían material suficiente para ponerse frente a los micrófonos y revelar una verdad contundente y necesaria. Aquello fue un acto premeditado, ejecutado por un intruso con máscara y guantes. No se trataba de un crimen pasional ni doméstico. Toda la arquitectura forense del suceso deslindaba por completo a los familiares directos de Nancy Guthrie. Pero optaron por callar. Guardaron silencio el 3 de febrero y persistieron en su mudez el día 4. Ese mutismo absoluto, por parte de la oficina del sheriff, en las horas más determinantes tras la desaparición, generó un vacío insoportable, que fue devorado de inmediato por el elemento más tóxico de los medios de comunicación modernos, las conjeturas infundadas de quien tiene voz pública. El 4 de febrero, la periodista Ashley Banfield de News Nation lanzó un episodio en su podcast citando información de una fuente de altísimo nivel con acceso total al expediente. Banfield no es una figura del sensacionalismo barato, sino una reportera con décadas de trayectoria y credenciales intachables en la televisión nacional. Por eso, cuando habló con esa seguridad gélida sobre el caso, la audiencia simplemente le creyó. Lo que reveló aquel 4 de febrero detonó con la fuerza de una explosión controlada. Informó que en ese preciso instante, Tommaso Cioni era considerado el sospechoso principal de la desaparición. Aseguró que rastreaban sus cuentas bancarias y escudriñaban su relación con Nancy, subrayando que múltiples elementos del caso generaban una profunda inquietud investigativa. Aunque aclaró que eran reflexiones y no pruebas, esa advertencia fue eliminada de casi todas las versiones del video que se volvieron virales. Lo único que sobrevivió fue el titular demoledor sospechoso principal, Tommaso Cioni el yerno. En apenas 72 horas, aquel fragmento acumuló 12 millones de reproducciones. No eran 12 millones de analistas evaluando con rigor la fiabilidad de las fuentes anónimas. Eran 12 millones de personas procesando el término sospechoso principal y llegando a la conclusión exacta que esas palabras pretenden sembrar. En menos de una semana, Reddit se inundó con más de 40 cronologías especulativas detalladas al milímetro. Los espacios digitales de crímenes reales alteraron su contenido por completo para diseccionar por qué Tommaso era el culpable. Las tendencias en redes mantuvieron el nombre de Cioni en lo más alto durante días, y nada de ese ruido se basaba en evidencia física real. Todo era una construcción narrativa.
Una historia que encajaba perfectamente porque es el tipo de relato que siempre solemos creer. El yerno, el interés económico. Una compra reciente de propiedades, el extranjero que se infiltra en una familia estadounidense tradicional. Este guión ya había sido ejecutado con otros nombres más veces de las que cualquiera consideraría aceptable. Pero para creer ese relato digital, había que ignorar un dato fundamental: la cronología de la 1:47 de la madrugada. Si Tommaso Cioni hubiese sido el autor, tendría que haber dejado a Nancy en su domicilio a las 9:50 de la noche. Debió marcharse frente a las cámaras para luego aguardar 4 horas con una paciencia gélida y meticulosamente planeada. Regresar con pasamontañas y guantes, anulando el sistema de seguridad con una eficiencia profesional para entrar a la residencia. Someterla y sacarla de allí en apenas 41 minutos sin dejar ni un solo rastro de su propio ADN en toda la propiedad. Todo esto sin que un solo vecino se percatara y sin que las cámaras viales captaran su vehículo en ninguna de las rutas de acceso. El perfil psicológico y conductual necesario para tal proeza no coincide con el de un esposo aterrado por motivos financieros. Corresponde a alguien con experiencia previa en el crimen o a un individuo que dedicó un tiempo extraordinario a ensayar este escenario exacto. Ninguna de esas posibilidades señalaba a Tommaso Cioni, quien no tenía ni un solo antecedente de violencia en su vida, ni órdenes de alejamiento, ni roces documentados con Nancy, ni un solo testigo que hablara de alguna enemistad. Absolutamente nada. El veredicto de las redes sociales nació a pesar de las pruebas y no gracias a ellas. Pero cuando un juicio social cobra fuerza, las pruebas dejan de importar. Para el 7 de febrero, la inercia ya era imparable. El sheriff Nanos comenzó a recibir presiones asfixiantes de los supervisores del condado, quienes exigían acciones de investigación visibles. Su bandeja de entrada colapsó bajo el peso de la indignación ciudadana. El cálculo político se había vuelto brutalmente simple. Aquel titular era letal: una madre famosa desaparecida y la casa del yerno todavía sin registrar. Un registro federal era un riesgo superable incluso sin hallazgos. De hecho, no encontrar nada era lo ideal. No hallar nada era lo más probable, pero calmaba esa urgencia social de ver una acción policial concreta. El 8 de febrero, los investigadores llegaron a la residencia de Annie y Tommaso en Tucson por primera vez. No fue una redada táctica. Fue un proceso gélido, metódico y centrado en la recolección de indicios forenses. Poseían autoridad legal para inspeccionar toda la finca, mientras las cámaras de prensa documentaban cada uno de sus movimientos. Los peritos revisaron cuarto por cuarto, confiscando las cámaras de vigilancia externas para someterlas a un análisis profundo. La camioneta de Annie Guthrie fue subida a una plataforma y remolcada para buscar rastros en el laboratorio. Y en el patio trasero, los agentes forzaron la pesada tapa del tanque séptico para exponer su interior. Este detalle del tanque es crucial, pues alimentó las teorías conspirativas más oscuras en todo el ecosistema digital. Esas fosas no se abren por rutina. Se hace cuando existe una sospecha criminal sumamente específica y fundamentada. Creían que el depósito podría ocultar restos humanos, ropa con lastre o algún tipo de material biológico relevante. O tal vez, evidencia de una limpieza profunda que hubiera involucrado desperdicios orgánicos, ya fuesen líquidos o sólidos. Abrir ese tanque comunica en silencio que los investigadores estaban contemplando el escenario más perturbador de todos. Sospechaban que algo vinculado al destino de Nancy Guthrie terminó ahí. Una implicación que resulta absolutamente devastadora. Por eso el tanque séptico obsesionó a la opinión pública. No fue un acto neutral, sino una declaración. Es una acción que revela una teoría de investigación muy concreta y a la vez profundamente inquietante.
En la alcoba principal de Tom y Annie, los agentes pasaron 47 minutos buscando cualquier pista. Levantaron el colchón, perforaron la base de la cama y vaciaron el armario de manera sistemática y rigurosa. Embolsaron cada objeto, revisaron las mesas de noche y documentaron con precisión el espacio bajo la cama. Inspeccionaron hasta los zócalos sin dejar rincón libre, mientras fragmentos de esas grabaciones se filtraban a los medios. Las redes se inundaron con imágenes de policías agazapados en habitaciones oscuras, portando únicamente una linterna de mano. Y la pregunta sobre qué habían encontrado allí dentro resonó con fuerza en cada rincón del país. El 13 de febrero, 5 días después, la respuesta llegó, elevando la tensión a un nivel mucho más crítico. La orden judicial, para el segundo registro, mencionaba explícitamente la búsqueda de cualquier tipo de evidencia biológica. Dispositivos digitales, finanzas y grabaciones. Fue un mandato amplio diseñado deliberadamente para no dejar ningún cabo suelto. Esta nueva autorización permitía a los agentes llegar mucho más lejos que en su primera visita a la propiedad. Al alba llegaron equipos tácticos, perros de rastreo y maquinaria pesada para cercar todo el perímetro trasero. Retuvieron a 3 personas, sacándolas de la propiedad con esposas plásticas para ser sometidas a interrogatorios de inmediato. Ninguno terminó arrestado formalmente, ni enfrentó cargos, siendo liberados apenas unas pocas horas después del gran despliegue. Intervinieron el tanque séptico, nuevamente esta vez, utilizando potentes succionadoras y herramientas de perforación de suelo. El uso de radares de penetración terrestre eliminó cualquier duda forense que la primera inspección pudo haber dejado. Dividieron el patio en secciones de 20 por 30, procesando cada trozo de tierra con una precisión quirúrgica. Las tomas aéreas registraron 23 bolsas de evidencia siendo retiradas de la finca, 23 bolsas cargadas de misterio. En algún lugar de esos empaques estaba lo que los federales consideraron relevante para el futuro del caso. El país entero vivió las siguientes 72 horas en un extraño estado de suspenso y absoluta incertidumbre. Se trata de esa condición psicológica de creer que ya se conoce la verdad antes de ser revelada. El veredicto digital ya estaba dictado, todos estaban seguros de que se había hallado algo incriminatorio en ese patio trasero. Creían que el tanque había revelado sus secretos y que las bolsas contenían lo que la multitud exigía encontrar. 3 días después, el alguacil del condado destruyó esa certeza mediática con un anuncio oficial frente a todos. La familia Guthrie, incluyendo a todos los cónyuges, ha sido descartada como sospechosa en esta compleja investigación. Hizo una pausa y añadió con firmeza que la familia había sido completamente cooperativa y que ellos eran las víctimas de aquella tragedia. Fue categórico, cualquier señalamiento hacia los Guthrie constituía un acto de crueldad injustificada. En su criterio, eran las víctimas pura y simplemente. No fue un lenguaje vago, ni una táctica para dejar puertas abiertas a futuras sospechas de carácter criminal. Fue una exoneración directa y grabada de cada familiar, incluido Tommaso Cioni, emitida por la máxima autoridad policial. Tras inspeccionar minuciosamente la alcoba, no se halló rastro alguno que vinculara a los parientes con los restos hemáticos del pórtico, ni con esa ventana de 41 minutos. Las excavaciones en el jardín posterior fracasaron en su intento por detectar cualquier indicio biológico que sugiriera que el lugar fue usado para deshacerse de un cuerpo. El pozo séptico fue vaciado en vano. No emergió una sola pista que señalara la culpabilidad de Annie o de Tommaso en el misterio de su madre. El análisis pericial de la camioneta arrojó resultados negativos. Del mismo modo, el escrutinio de los equipos digitales terminó sin revelar información de valor para el caso. Se procesaron 23 bolsas repletas de pruebas recolectadas y el veredicto fue absoluto: no existe un solo nexo material entre los Guthrie y el crimen. Tommaso Cioni
es ajeno a todo esto. No se trata de una presunción de inocencia ni de un cierre temporal. Es un hombre libre de toda culpa. Su nombre ha sido limpiado forense y oficialmente mediante un expediente federal emitido por la máxima autoridad que agotó hasta el último recurso para intentar probar lo contrario. Sin embargo, el análisis objetivo de los hechos toma un rumbo distinto al de la opinión pública. Las negligencias cometidas en las primeras 3 semanas exigen una rendición de cuentas. Los registros efectuados en las residencias de Annie y Tommaso, aquel despliegue metódico ocurrido el 8 de febrero, junto con la incursión táctica federal del 13 de febrero, no fueron motivados precisamente por evidencias sólidas que incriminaran a la familia. Detrás de estos operativos latía una asfixiante presión política. Eran movimientos fríamente calculados para calmar las aguas en los medios de comunicación. Fue puro instinto de supervivencia de una oficina del alguacil, que tras una semana de inacción, vio cómo el relato mediático se le escapaba de las manos. Antes de que se ordenara cavar en el patio de Annie, ya existían pruebas contundentes que exculpaban por completo al círculo familiar. El perfil genético de un hombre no identificado hallado en la escena inicial y ajeno a cualquier pariente ya estaba siendo analizado en los laboratorios del FBI. La captura final de la cámara de seguridad ya se había peritado. La silueta y los movimientos captados no guardaban la menor relación con la complexión de Tommaso Cioni. Esa precisión quirúrgica con la que se ejecutó el rapto en solo 41 minutos ya les indicaba a los expertos en perfiles criminales que no se enfrentaban a un arrebato pasional doméstico, sino a un secuestro planeado hasta el último detalle por un profesional. Sorprendentemente, ninguno de estos hallazgos fue mencionado por las autoridades del condado de Pima en sus comparecencias previas al allanamiento. No es que la evidencia faltara, es que reconocerla obligaba a confrontar una realidad políticamente incómoda. Significaba desafiar el relato incendiario que se había vuelto viral, ofreciendo una verdad que el público sediento de culpables cercanos quizás no aceptaría. Allanar el jardín de un yerno frente a las cámaras nacionales solo requería una orden judicial y un par de blindados tácticos para el espectáculo. En cambio, declarar la inocencia de los parientes basándose en la ciencia exigía una entereza y una claridad mental que pocos están dispuestos a asumir. Requería valentía para soportar el vendaval de acusaciones de encubrimiento lanzadas por los teóricos de la conspiración que habitan en la red. Optar por el tanque séptico fue el camino de menor resistencia, aunque le costara a una familia inocente 2 redadas federales en su propia casa. Los condenaron a semanas de odio mediático y a una mancha imborrable en el ecosistema del true crime, donde las rectificaciones nunca llegan. El verdadero corazón de este misterio reside en ese ADN anónimo. ¿Quién crees que dejó ese rastro biológico en la propiedad de Nancy? Deja tu reflexión en los comentarios. Ese hilo conduce directamente hacia la sombra que acechaba en la entrada de Nancy Guthrie a la 1:47, oculta tras un pasamontañas. Alguien con guantes de lona y la frialdad operativa de quien lleva meses orquestando un movimiento maestro. Resulta irónico que este indicio crucial fuera el que menos interés despertó en las redes sociales durante aquellas semanas críticas. Mientras el país entero se perdía en teorías sobre pozos sépticos y los horarios del yerno, la verdad esperaba en silencio. Un rastro genético anónimo no ofrece un rostro odiable ni una detención espectacular digna de los tabloides. Lo que ofrece es un camino lento, una ruta científica ardua y meticulosa que no se ajusta al ritmo frenético del consumo masivo. Es un trabajo de laboratorio que toma meses de rigor absoluto y que lamentablemente no genera clics ni visualizaciones inmediatas. Durante las primeras 48 horas tras la desaparición, los peritos recolectaron en la propiedad de Nancy una serie de restos biológicos fundamentales.
Se trataba de un perfil genético que no coincidía con ninguno de los integrantes del clan familiar. No era de Nancy, ni de Annie, ni de Tommaso. Tampoco pertenecía a Savannah, quien voluntariamente entregó su muestra para ser descartada del sistema. Quedaron excluidos también todos los conocidos allegados y empleados domésticos que colaboraron de buena fe con sus propios perfiles genéticos. Aquellas muestras fueron cedidas sin resistencia durante las rondas iniciales de interrogatorios policiales. Estábamos ante la presencia de un rastro masculino extraño en el epicentro de un secuestro violento. Para descifrar el peso de este hallazgo, es vital comprender el alcance de la genealogía genética y su asombroso poder de resolución. Esta técnica ha revolucionado la resolución de casos archivados, logrando proezas que el ciudadano común aún no alcanza a vislumbrar. Históricamente, toparse con un ADN sin identificar representaba un muro infranqueable para los investigadores. Se obtenía el mapa biológico, pero si no había una coincidencia en la base de datos nacional de delincuentes, la búsqueda moría ahí. Las pruebas terminaban olvidadas en una nevera, mientras el expediente acumulaba polvo sin una sola respuesta. El asesino del Golden State operó activamente desde los años 70 hasta la década de los 80, dejando tras de sí un rastro de al menos 13 asesinatos confirmados. Perpetró 50 agresiones sexuales y logró evadir la justicia durante 40 años a pesar de haber dejado evidencia biológica en decenas de escenas del crimen debido a que carecía de condenas previas. Jamás fue sentenciado por un delito que permitiera ingresar su ADN en el Sistema Nacional de Datos. Lo que finalmente permitió su captura en 2018 fue la genealogía genética. Los investigadores encargados del caso decidieron cargar su perfil genético en la plataforma pública conocida como GetMatch. Esta es una base de datos genealógica de consumo voluntario, donde millones de ciudadanos han depositado su información ancestral para investigar su historia familiar, hallando coincidencias parciales. En lugar de encontrar al asesino directamente, localizaron a sus parientes. Se trataba de familiares lejanos cuyo material genético era lo suficientemente similar como para indicar un antepasado en común. Expertos en genealogía que colaboraban con los detectives comenzaron a reconstruir complejos árboles genealógicos a partir de esos hallazgos parciales. Rastrearon linajes enteros hacia el pasado y el presente generación tras generación, hasta que las ramas se estrecharon sobre un solo hombre vivo, cuya edad y rasgos físicos encajaban con el sospechoso. En ese punto de la investigación, el historial de sus desplazamientos geográficos también coincidía con el perfil trazado por las autoridades. Los agentes recolectaron un objeto desechado por el sujeto, posiblemente restos de basura, o un vaso plástico, con el fin de obtener una muestra para realizar una comparación directa. Obtuvieron ese rastro biológico sin que el sospechoso lo supiera. El resultado fue positivo. Joseph James DeAngelo fue arrestado finalmente a los 72 años de edad. Había pasado toda su vida posterior a los crímenes oculto bajo la apariencia de un oficial de policía jubilado en los suburbios de Sacramento. Él mantenía la certeza de que sus atrocidades eran demasiado antiguas y su identidad estaba tan bien resguardada que jamás llegaría a ser cuestionada. La unidad de genealogía genética del FBI está aplicando exactamente esa misma metodología al ADN desconocido hallado en la propiedad de Nancy Guthrie ahora mismo. Las coincidencias parciales obtenidas en GetMatch y Family Tree DNA están permitiendo la creación de nuevos árboles genealógicos que se proyectan hacia la actualidad. Los analistas rastrean desde los ancestros compartidos para identificar a varones vivos en el rango de edad correcto que residan cerca de Tucson. Cada uno de los posibles candidatos está siendo evaluado meticulosamente frente al perfil físico que se tiene del agresor. Dicho perfil
fue extraído de las grabaciones de la cámara del timbre, analizando estatura, complexión, forma de caminar y edad, además de contrastarlo con el perfil conductual. Este último fue elaborado por la Unidad de Análisis de Conducta del FBI. El círculo de posibles sospechosos se está cerrando de manera inevitable. Este cerco se ha estado estrechando desde la misma semana en que Nancy desapareció. Continuará reduciéndose hasta que en la lista solo figure un único nombre. Acto seguido, los investigadores localizarán un vaso desechable, un cigarrillo o la tapa de un café. Cualquier objeto que porte el ADN de esa persona sin que lo sepa. Tomarán la muestra sin necesidad de consentimiento, la coincidencia será confirmada, y se procederá a un arresto que echará por tierra cualquier teoría previa. En un solo titular, la hipótesis del pozo séptico y la línea de tiempo de Tommaso quedarán desestimadas. El perfil conductual trazado es sumamente específico. La descripción construida a partir de los videos de seguridad y el método de ejecución de los crímenes es lo suficientemente precisa como para ser de utilidad real. Es una herramienta de investigación fundamental que ofrece explicaciones profundas sobre lo ocurrido en este caso y merece ser analizada con detenimiento. El individuo que aparece en el cuadro final de las cámaras de Nancy mostró una disciplina operativa que de ninguna manera surge de forma espontánea. La cámara de seguridad fue neutralizada de manera efectiva antes de que el intruso lograra ingresar a la propiedad. El uso de guantes evitó dejar cualquier rastro dactilar. Una máscara fue suficiente para anular los sistemas de reconocimiento facial. El vector de aproximación fue seleccionado para minimizar la exposición ante las cámaras exteriores. Todas estas medidas son respuestas deliberadas ante riesgos previamente identificados. La implementación de contramedidas requiere una evaluación de amenazas previa. Dicha evaluación solo es posible mediante una premeditación absoluta. La premeditación en este contexto significa que esta persona detectó con antelación los riesgos específicos que presentaba la propiedad de Nancy Guthrie. Los analizó sistemáticamente y desarrolló una solución para cada uno de ellos mucho antes de poner un solo pie en la entrada de la casa. Ese nivel de planificación operativa está fuertemente vinculado con una experiencia previa, considerable, o una preparación exhaustiva y meticulosa. No se trata necesariamente de antecedentes criminales anteriores, aunque esa es una de las posibilidades que la unidad de análisis de conducta toma con seriedad. La preparación previa es una opción igual de viable. Podría tratarse de alguien que dedicó semanas o meses a investigar este objetivo específico. Estuvo ensayando escenarios, detectando puntos vulnerables y planeando contingencias. Alguien que poseía información privilegiada sobre el domicilio de Nancy Guthrie. Conocía perfectamente sus horarios rutinarios y cómo estaba configurado su sistema de seguridad. Estaba al tanto de la infraestructura de cámaras del vecindario para llegar hasta su puerta y ejecutar una operación de 41 minutos sin dejar casi nada atrás. La palabra casi es fundamental en este análisis, porque en el trabajo forense, nada nunca es realmente nada. Se dejó atrás el ADN desconocido. Se dejó el rastro de sangre en el porche. Quedó el registro del sensor de movimiento a las 2:12 de la madrugada. Se dejó ese último cuadro captado por la cámara. El perpetrador fue sumamente meticuloso, pero no alcanzó la perfección. Nadie es capaz de ser perfecto, y las imperfecciones que ya están bajo proceso en los laboratorios federales son suficientes para los investigadores. Según el análisis de la evidencia disponible de dominio público, esos errores bastan para producir una identificación positiva en poco tiempo. Las notas de rescate enviadas a las estaciones de televisión constituyen una categoría de evidencia distinta y un indicador conductual por separado.
Esos mensajes merecen el tipo de atención analítica seria que hasta ahora el ecosistema viral de crímenes reales no les ha otorgado. Los secuestros profesionales, ejecutados por puro lucro financiero, suelen regirse bajo un esquema operativo sumamente predecible, el cual ha mantenido una constancia inquietante en los archivos criminales durante décadas enteras. El captor entabla un contacto hermético y bajo control absoluto con los allegados. Su prioridad es entregar pruebas de vida irrefutables. Acto seguido, estipulan con frialdad el monto del rescate y la metodología exacta para la entrega del efectivo. Protegen su impunidad, limitando el flujo de información al mínimo, reduciendo el círculo de involucrados a un puñado de sombras. En el oscuro mundo del secuestro profesional, la exposición mediática se considera el peor enemigo posible. Cada lente, cada periodista o publicación digital eleva el riesgo de que la justicia cierre el cerco antes de que el delincuente logre esfumarse. Sin embargo, aquel individuo que envió las exigencias de rescate a las estaciones de televisión el 3 de febrero, apenas 48 horas tras la desaparición de Nancy, ignoró por completo ese manual. Las notas aterrizaron directamente en las salas de redacción, justo en las manos de quienes tienen como único fin profesional amplificar el impacto de tragedias con este nivel de repercusión. Dirigir una extorsión a CNN no es un simple descuido de alguien que busca pasar desapercibido ante los ojos del mundo. Fue una decisión calculada. Para este sujeto, el escándalo público no era un obstáculo, sino el objetivo primordial de su retorcido plan. Expertos, retirados de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, con vasta experiencia en crímenes vinculados a figuras públicas, detallan cómo la inclusión forzada de nombres célebres y sus núcleos familiares en una trama delictiva, a través del contacto con los medios, responde a un perfil psicológico muy específico y ampliamente documentado en los anales del crimen. El dinero no es el motor principal aquí. La exigencia de pago en Bitcoin incluida en el rescate de Nancy pudo ser auténtica. Quizá fue solo una fachada teatral, o incluso ambas cosas a la vez, pero jamás constituyó el verdadero catalizador. Lo que buscaba desesperadamente era notoriedad. Quería capturar la mirada de una sola persona, Savannah Guthrie, ver su propio nombre ligado a la tragedia y observar el rostro de la periodista en pantalla, reaccionando al caos que él mismo orquestó. Existe un placer psicológico perverso al someter a una mujer influyente y respetada a un estado de vulnerabilidad absoluta, donde cada uno de sus movimientos depende del capricho de su verdugo. Esto no es en absoluto un fenómeno reciente. El FBI ha registrado múltiples casos de acoso a celebridades donde la obsesión es tan inaccesible o de perfil tan alto que el agresor cambia de rumbo. Al no poder acercarse a su ídolo, eligen a alguien de su círculo íntimo como una víctima sustituta para canalizar su delirio. Lo que vincula a Nancy Guthrie con este perfil es la selección tan precisa de la víctima y el uso estratégico de esas notas de rescate. Cabe destacar que Nancy Guthrie carece de una vida pública o una presencia mediática propia. No posee fama individual. El mundo solo conoce su existencia debido al vínculo biológico que la une. A Savannah Guthrie, una conexión que las misivas de los captores subrayaron con una intención casi quirúrgica. Los mensajes identificaban a la víctima por su nombre completo. No se utilizaron términos genéricos ni nombres en clave. Ese nombre solo cobraba sentido si se convertía en titular. Aquellos textos fueron redactados para una audiencia masiva, buscando generar un eco mediático en plataformas informativas muy puntuales. El destinatario real de ese mensaje era al menos parcialmente esa conductora del noticiero matutino de NBC, cuya madre acababa de ser secuestrada.
El análisis criminológico ubica al perpetrador en un espectro demográfico que encaja perfectamente con este cuadro psicológico. Se trata de un varón adulto, probablemente entre los 30 y los 55 años, con una fijación prolongada hacia la figura pública de Savannah Guthrie durante años, poseedor de la destreza técnica necesaria para vulnerar la privacidad de Nancy, rastrear su domicilio en Tucson y estudiar sus sistemas de seguridad mediante constantes misiones de vigilancia en la zona. Posee la estructura mental de alguien cuyas ansias de reconocimiento son tan devoradoras y abrumadoras que terminan por anular cualquier rastro de instinto de supervivencia o razonamiento lógico elemental. Cualquier mente criminal coherente sabría que alertar a la prensa con notas de rescate dispara exponencialmente las probabilidades de ser arrestado. Este sujeto estaba plenamente consciente del revuelo mediático que causaría, y aún así decidió enviarla sin titubear. Para él la cobertura en los noticieros era en sí misma la recompensa más gratificante de toda su macabra obra. El análisis forense de la cadena de bloques, sumado a la genealogía genética, avanza por rutas distintas, pero hacia un mismo punto de encuentro. El Bitcoin no es tan anónimo como se cree. Es uno de los mitos más extendidos dentro del ecosistema de las criptomonedas, una creencia errónea que sobrevive a pesar de los constantes golpes que la justicia ha propinado en casos de altísimo perfil. La cadena de bloques del Bitcoin funciona como una bitácora eterna, un registro de acceso público que guarda cada movimiento financiero realizado en la red. Cada billetera digital posee un historial de transacciones inalterable, que cualquier usuario con una conexión a Internet puede rastrear y escudriñar minuciosamente. El gran reto para los peritos no reside en acceder a ese historial, sino en despojarlo de su anonimato para vincular billeteras digitales con identidades tangibles. Tras procesar decenas de casos de alto perfil, la División de Delitos Financieros del FBI ha perfeccionado una capacidad forense en cadena de bloques sumamente avanzada. Las carteras criptográficas mencionadas en las notas de rescate de Nancy Guthrie han permanecido bajo un escrutinio exhaustivo desde el instante en que fueron recibidas. El rastreo de activos digitales, desde el submundo criminal hasta una persona real, suele atravesar el complejo laberinto de los servicios de mezcla. Estas plataformas operan mediante algoritmos diseñados para nublar el origen del dinero, moviéndolo a través de múltiples direcciones antes de llegar a su destino. Son puntos críticos donde el activo virtual se transforma en moneda corriente o se utiliza para adquirir bienes que dejan un rastro físico. En tales terminales de conversión, ya sean casas de cambio o cajeros automáticos, las exigencias de validación de identidad suelen ser inevitables. Dichos movimientos suelen generar registros de direcciones IP o coordenadas geográficas que los proveedores deben entregar bajo una orden judicial. El rastro digital en el expediente de Nancy Guthrie se ha internado en diversos mezcladores en un intento deliberado por disolver la evidencia. Los contadores forenses del FBI que acechan esa ruta aseguran que a pesar de los esfuerzos del perpetrador, el camino sigue siendo rastreable. El destino final es real, y los investigadores están cada vez más cerca de alcanzarlo en la oscuridad. El análisis de comunicaciones celulares es una pieza del rompecabezas que la opinión pública ha subestimado y que requiere una observación meticulosa. Se analizó cada dispositivo móvil operando en la zona de Catalina Foothills entre la medianoche y las 4 de la mañana del 1 de febrero de 2026. Aquellos teléfonos emitieron pulsos de geolocalización, señales invisibles enviadas a las antenas, mientras los aparatos interactuaban con la infraestructura de la red. Esa información es real. Fue resguardada legalmente apenas se reportó la ausencia de Nancy y se fijó la cronología exacta de los hechos.
El equipo de peritaje celular del FBI consiguió estos registros por vía judicial y ha procesado el inmenso archivo de manera sistemática. El concepto metodológico parece simple, pero su implementación técnica es una tarea titánica que exige una precisión absoluta. Se ha identificado cada terminal que hizo contacto con las torres que cubren el vecindario de Nancy durante esa ventana temporal crítica. Vecinos identificados por sus contratos vehículos de reparto o mantenimiento cuya estancia se justifica mediante los registros de despacho oficiales. Personal sanitario y de emergencias debidamente registrado, así como cada agente de la ley que estuvo presente en la escena. ¿Qué es lo que sobrevive a este riguroso proceso de descarte y silencio? Los dispositivos que estaban allí a esa hora y cuya presencia no tiene una explicación lógica, ni residencial ni comercial. Estamos ante un grupo reducido de anomalías. Entre ese ruido, los analistas buscan patrones de comportamiento criminal sumamente específicos. Un teléfono que ingresó al perímetro cerca de la 1:30 de la madrugada y se retiró hacia las 2:45. Este movimiento es totalmente consistente con la ventana operativa que los forenses han determinado para la ejecución del crimen. Se busca un aparato cuyo registro de usuario no posea vinculación alguna con un domicilio en el área local de la desaparición. También se marcan aquellos dispositivos que pudieron haber sido apagados deliberadamente durante el tiempo que duró la operación ilegal. Un gesto revelador por sí mismo, pues una persona común no suele apagar su móvil en plena madrugada sin un motivo inusual. En general, nadie hace algo así, a menos que tenga una razón poderosa para no querer que su ubicación quede registrada en la red. El análisis de la forma de caminar aplicado a 10.000 horas de vigilancia en Tucson representa el desafío técnico más prolongado de la investigación. Esta técnica es la que más probabilidades tiene de generar la prueba de cargo definitiva para acompañar al ADN en un juicio. El individuo enmascarado captado por la cámara del timbre de Nancy posee una firma biométrica física que es única y cuantificable. Tal huella comprende la longitud exacta de la zancada, la rotación de la cadera y la asimetría en el balanceo de sus brazos. La distribución del peso al caminar es tan distintiva como una huella dactilar para el software de biometría que utiliza el FBI. Si ese sujeto aparece en cualquier tramo de las 10.000 horas procesadas, el sistema encenderá una alerta inmediata de coincidencia, ya sea en un semáforo a 2 calles de la casa o en un cajero automático cercano a la ruta de acceso al barrio. Incluso una cámara de seguridad privada en una vía de escape activaría la detección de este sofisticado software forense. La identificación no requiere ver un rostro. Para la ciencia moderna, el movimiento es una confesión silenciosa de la identidad. La cinemática captada en espacios públicos es imposible de borrar o negar a diferencia de lo que ocurre con las comunicaciones digitales. Las pesquisas en torno a la desaparición de Nancy Guthrie han navegado contra vientos políticos sumamente turbulentos y presiones externas. Esto ha fracturado la percepción ciudadana sobre la eficacia del caso, un hecho que merece ser examinado con crudeza y honestidad. La estrategia comunicativa oficial ha resultado bajo cualquier prisma objetivo, errática y deficiente para un caso de este calibre. Dicho plan fue incapaz de responder a las exigencias de un caso de tan alto perfil en la implacable era de las redes sociales. El mutismo inicial permitió que las especulaciones mediáticas se impusieran sin resistencia, mientras las búsquedas reactivas terminaban en rotundos fracasos. La tardanza en revelar las pruebas forenses dio alas a las acusaciones mediáticas contra Tommaso Cioni mucho antes de que existiera ningún fundamento probatorio. Los supervisores del condado exigieron informes de avance bajo juramento mientras se gestaba un intento de destitución oficial.
Tales carencias no reflejan la gestión de una oficina capaz de manejar la comunicación con la sofisticación requerida. No obstante, sería un error crítico deducir que los fallos mediáticos implican debilidades similares en la investigación criminal. La intervención federal, iniciada a días de la desaparición de Nancy, asegura que el análisis genético sea implacable. El rastreo de activos digitales, datos móviles y el escrutinio de grabaciones recaen en agencias con recursos superiores. Poseen una capacidad técnica y veteranía investigativa que eclipsan por completo a cualquier oficina del alguacil local. El desacierto radica principalmente en la fachada pública y el manejo de la percepción ante la audiencia. La labor que ejecutan los agentes federales en la sustancia del caso es infinitamente más metódica y prometedora, mucho más de lo que la narrativa pública permite ver. La familia entera, incluyendo a Tommaso Cioni, ha sufrido. Han soportado un calvario que debe ser nombrado, pues no es un daño colateral aceptable del interés público. No debe normalizarse. Tommaso Cioni fue señalado como sospechoso principal ante una audiencia nacional de decenas de millones. Su residencia fue allanada 2 veces por federales mientras helicópteros de prensa transmitían cada movimiento en tiempo real. Remolcaron el auto de su esposa ante las cámaras vinculando su rostro al estigma en millones de publicaciones. En plataformas que jamás ofrecen rectificaciones cuando los hechos demuestran que la indignación social fue un error. El 16 de febrero, el investigador principal lo exoneró oficialmente de toda sospecha, limpiando su nombre ante todos. Esa declaración de inocencia recibió apenas una mínima fracción de la cobertura que alimentó la acusación en su contra. Es un patrón tan sistemático que la crítica académica ya lo ha documentado como un fenómeno mediático recurrente. La calumnia viaja a la velocidad de la furia. La aclaración lo hace al ritmo de las noticias vespertinas. La desproporción es total. El 31 de enero, Cioni no condujo a Nancy por estrategia o cálculo. La llevó a su hogar simplemente porque eso es lo que hacen las familias para cuidarse entre sí. Fue el último en verla no por malicia, sino por su disposición de garantizar que llegara sana y salva. Ser repudiado nacionalmente por un acto de cuidado familiar ordinario es una herida abierta y cruel en este caso. Quedó grabado en foros y videos que encadenaron su nombre de forma permanente a un crimen que nunca cometió. Es una mancha que ninguna absolución borra. Annie Guthrie vio cómo la tragedia materna destruía la imagen del esposo. Savannah Guthrie tuvo que digerir retorcidas teorías sobre su cuñado mientras el mundo devoraba su privacidad familiar. Todo sucedió mientras ella navegaba simultáneamente por el duelo y el pavor de ignorar el paradero de su madre. Son personas reales, absorbiendo daños profundos causados por un entorno que trató su agonía como simple contenido viral. Esos videos artificiales anunciando el hallazgo del cuerpo con falsa urgencia informativa son actos que merecen condena explícita. Tales producciones exigen un repudio tajante en lugar de la indiferencia pasiva con la que suelen ser ignoradas habitualmente. No son un entretenimiento inofensivo ni conjeturas ligeras, son ataques directos que enturbian el camino hacia la justicia. Es desinformación fabricada para alimentar algoritmos con consecuencias reales y negativas para una investigación criminal que sigue abierta. Cada espectador que cree una mentira es un testigo potencial que no llamará a la línea de ayuda federal. Quien acepta voces sintéticas, afirmando conocer la ubicación de Nancy, tacha mentalmente el caso de sus prioridades inmediatas. Así se pierde un testimonio valioso sobre aquel vehículo extraño que alguien notó pasar por su calle aquella noche. Conversaciones inusuales o rostros ajenos son pistas que, debido a la desinformación, nunca llegan a ser procesadas oficialmente. La línea existe porque los investigadores saben que la observación ciudadana suele aportar el indicio que resuelve el misterio.
El ecosistema de falsedades degrada ese proceso de colaboración en proporción directa a su alcance y viralidad en redes. Al producir este informe, la certeza es esta: Nancy Guthrie tiene 84 años y sigue desaparecida. El rastro se perdió el 31 de enero de 2026. Su pulso cesó a las 2:28 de la madrugada. En su casa, fue víctima de un extraño encapuchado que ejecutó 41 minutos de violencia clínica y letal. Aquel intruso dejó evidencia biológica en la escena del crimen, una firma genética que el tiempo no podrá borrar. Existe un rastro de ADN masculino desconocido que la Unidad Federal analiza mediante genealogía genética avanzada en este momento. El sospechoso envió notas a estaciones de televisión mostrando un patrón psicológico consistente con una obsesión retorcida por figuras públicas. El culpable es rastreable mediante código genético, transacciones digitales, en cadena de bloques y señales emitidas por dispositivos de telefonía móvil. Incluso el análisis minucioso de su forma de caminar es una pieza que lo acerca a su inminente captura. Una recompensa de $1 millón se ha convertido en el incentivo perfecto para que la traición surja entre el círculo íntimo de quien oculta la verdad. El entorno familiar ha sido exonerado. Mientras tanto, las pesquisas avanzan y el cerco forense se estrecha de manera implacable sobre el objetivo. El ritmo que marca la genealogía genética moderna indica que desde el hallazgo del ADN hasta la captura del sospechoso, el desenlace no tardará años en llegar. Estamos hablando de una resolución que se medirá apenas en meses. El grupo de posibles sospechosos se reduce drásticamente con cada nueva fase del análisis genealógico que realizan los expertos. El rastro digital en la cadena de bloques es auditado sin pausa, mientras los sistemas de vigilancia cotejan archivos las 24 horas del día. En algún punto del área metropolitana de Tucson, o quizás en una zona lo suficientemente cercana como para haber permitido aquellos discretos viajes de reconocimiento a Catalina Foothills, alguien que se cubrió con un pasamontañas y guantes industriales, y condujo hasta la residencia de una anciana de 84 años, vive hoy bajo el peso asfixiante de su propia conciencia. Es probable que se engañe a sí mismo como lo hacen los criminales que aún no caen pensando con arrogancia, que la distancia entre su rostro y las huellas del crimen se desvanece con el transcurrir de las semanas. Se equivoca. La evidencia física no se marchita con el tiempo de la misma forma en que lo hace la confianza de un fugitivo. El ácido desoxirribonucleico no se degrada en los depósitos federales, los registros digitales son imborrables y las filmaciones de seguridad poseen una memoria eterna. Aquel fatídico intervalo de 41 minutos ha quedado sellado de forma permanente en el registro cronológico del caso. La actividad del marcapasos permanece grabada al igual que el último cuadro de la cámara del timbre, custodiado en la nube de los servidores. Cada rastro que el perpetrador creyó haber dejado atrás sigue vigente, siendo procesado minuciosamente en estos momentos, acortando segundo a segundo el espacio que separa su libertad actual del nombre real, que la justicia federal terminará vinculando a ese perfil biológico cuyo análisis ya ha descartado al 87% de los candidatos. Han transcurrido 94 días desde que el garaje de Nancy Guthrie se cerró a las 9:50 de la noche el 31 de enero. Son 94 mañanas en las que sus medicinas han permanecido intactas, acumulando polvo sobre la encimera de la cocina. 94 días de un luto suspendido para su familia, quienes navegan en el dolor sin poder hallar paz debido a la falta de respuestas. 94 días en los que un asesino ha caminado entre nosotros como si nada hubiera pasado. El registro del tanque séptico fue infructuoso. En el dormitorio no se encontró nada que resultara incriminatorio para los parientes.
Los familiares están libres de toda sospecha. La prueba reina descansa en un laboratorio de alta tecnología y contiene de forma latente un nombre. Si este caso te impactó, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que el próximo caso no te encuentre sin saberlo. Nos vemos en la siguiente investigación.